Bien, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Es todo un honor poder estar aquí en esta subcomisión, por cuya creación creo que tanto don José Antonio Marina como yo hemos trabajado durante estos últimos 3 años encarecidamente y nos sentimos un poquito orgullosos porque creo que hemos contribuido a crear un clima social y una conciencia de necesidad del pacto educativo. Además del agradecimiento, me gustaría también, antes de comenzar, situarme. Yo soy profesora de a pie. He estado en las aulas más de 30 años, he pasado por aulas de infantil, de primaria, de secundaria, la universidad, en España y fuera de España. Y soy profesora. Y la Fundación Trilema es una fundación civil de docentes que provienen de todos los niveles educativos y de todos los modelos de escuela. Y quizá yo creo que una de las riquezas, porque yo sé que aquí han comparecido gente de muy alto prestigio y yo no voy a competir a nivel de datos o de teoría, pero sí puedo aportar la experiencia de más de 6.000 horas anuales de media en los últimos 5 años de formación presencial en escuelas de todo tipo. Nosotros trabajamos con escuelas públicas, privadas, concertadas, grandes, pequeñas, rurales, urbanas, en lugares de riesgo, en lugares de élite. Y creo que esa experiencia de encuentro y de presencia compartida creo que puede ser nuestro granito de arena a la hora de gestionar, o a la hora de gestar, mejor dicho, un pacto por la educación. Quizá desde esa experiencia puedo ser portavoz del clamor absolutamente unánime que hay en las escuelas españolas porque esta comisión triunfe y el apoyo absolutamente incondicional que se tienen desde muchas posturas distintas y desde muchas posturas ideológicas. Pero los maestros de a pie, los buenos, los que piensan en los niños, saben lo necesaria que es en este momento una ley de educación que garantice estabilidad al sistema, ¿no? Creo que los maestros somos muy flexibles, podemos prácticamente hacer maravillas con cualquier ley, pero solo queremos una, que no cambie, ¿no? Creo que ese es el clamor común. Luego, evidentemente, es todo muy matizable y pues estamos muy acostumbrados a entrar en contextos distintos, en nuestro mismo equipo lo es. Por eso yo básicamente les he puesto en la carpeta los resúmenes ejecutivos de los 2 grandes documentos que hemos elaborado en estos 2 últimos años, todo nuestro equipo. Primero, el libro blanco, por encargo del ministro de Educación, donde hacemos una reflexión importante sobre cómo creemos que tendría que ser el cambio en el perfil docente, en la formación de los docentes, desde sus momentos iniciales hasta el diseño de una carrera profesional que permita, ¿no?, que se progrese, que permita mantener la tensión de excelencia constante del sistema. El segundo documento, que era mucho más amplio y que salió en el mes de julio, lo que llamamos Papeles para el Pacto, con esa intención humilde de que fuera simplemente un documento para la reflexión, no que fuera no que levantara heridas, sino que pusiera encima de la mesa perspectivas distintas que posibilitaran el diálogo. Es un documento muy amplio, con una bibliografía muy amplia. Yo les he dejado la versión digital, supongo que todos lo conocen, pero he dejado la versión digital completa de los documentos y sí he fotocopiado, porque voy a hacer una referencia de ambos documentos, que son muy amplios, algunos aspectos que yo creo que puedo aportar algo que quizá otros compañeros no puedan, ¿no? Entonces he hecho una selección bastante subjetiva. Y luego he incluido un artículo que acabo de publicar hace un par de meses sobre la cuestión de la religión, la cuestión religiosa dentro del pacto educativo, porque entre mis muchas pasiones, yo soy licenciada en teología, he participado en negociaciones con distintos gobiernos de distinto signo, a propósito siempre de temas conflictivos en las relaciones entre la Iglesia y el Estado, y creo que puedo aportar un granito de arena de cómo llegar a acuerdos, como hice en su momento con el Currículum de Educación para la Ciudadanía, donde tuve un rol bastante importante, o lo tuve en todo el tema del área de religión, en las otras leyes, la religión no confesional, que luego se abortó, y las configuraciones de los currículums de las alternativas, sobre todo con las distintas comunidades autónomas. Nosotros tenemos acuerdos con consejerías de distintos signos y somos responsables de programas bastante ambiciosos de formación en muchas de ellas. Entonces, desde este marco, que creo que para el diálogo va a ser más fácil, yo
he seleccionado fundamentalmente algunos aspectos de Papeles para el Pacto. Y vuelvo a insistir que esto no es mi trabajo personal, sino que es el trabajo que hemos realizado fundamentalmente Jesús Manso, profesor de la Autónoma, José Antonio Marina y yo. Hecha esta introducción, para ir un poco más ágil, que siempre, como buena profe, me gusta la pizarra, he hecho el Power, que básicamente es entresacar desde ahí. Primera aportación. Yo, insisto, no voy a hacer mucho análisis, pero sí que me gustaría dejar una pincelada de reflexión sobre cuál va a ser la naturaleza del pacto y a qué tipo de pacto aspiramos. Yo creo que a veces, a nivel mediático, se plantea el pacto por la educación como una renuncia de intereses y como una especie de acuerdo de mínimos. Yo creo que debemos cambiar el imaginario social sobre la educación en España. Y creo que tenemos que aspirar a lograr un gran acuerdo nacional, no un pacto donde todos nos conformamos con perder un poco para que nos pongamos de acuerdo, sino yo creo que tenemos que aspirar a un pacto de horizonte máximos. Y creo que he hecho este juego de alianza, pacto y acuerdo, y he puesto aquí una imagen que a mí me gusta mucho con los profes, un viejo experimento de psicología, no sé si recordaréis el experimento del Robert Cape, donde dos grupos de pseudo-scouts en el bosque lograron demostrar que al final lo que más cohesiona y une a un grupo es un enemigo común. Entonces, quizá el problema que tenemos en este país en educación es que como no tenemos un enemigo común declarado, pues nos entretenemos en batallitas entre nosotros. Entonces, cuando uno sigue el discurso mediático sobre lo que está pasando en los diálogos sobre educación, a uno le da la impresión desde fuera de que nos estamos entreteniendo en batallitas y que hay que lograr identificar, ponerle rostro, publicitar el enemigo común. Y yo creo que en este país tenemos un enemigo común, todos nosotros, muy claro. Y mientras mantengamos el horizonte en batallar contra el fracaso escolar y la mediocridad del sistema, mejor. Entonces, creo que la perspectiva que nos puede hacer encontrarnos es volcar la mirada en cada alumno, porque cada alumno de este país es un ciudadano de este país y tiene los mismos derechos, las mismas obligaciones y la misma necesidad de excelencia educativa. Yo creo que cada niño tiene el derecho de la excelencia educativa, de recibir la mejor educación posible, que haga posible, valga la redundancia, que alcance su nivel óptimo de desarrollo intelectual, afectivo, ético, cívico y también espiritual. Y creo que eso es una responsabilidad social y es una responsabilidad del Estado subsidiaria nutrirlo cuando muchos de ellos llegan de contextos familiares, de contextos socioeconómicos, de contextos marginales que hacen difícil que esa excelencia sea una posibilidad real. Y creo que esa es la labor del Estado cuando protege la gestión del bien público que es la educación. Y ese derecho a la excelencia debe encontrar, y creo que no podemos perder esto de vista, ¿no? Ya digo que como yo sé que ustedes ya tienen muchísimos números, no hace falta. A mí me gusta elegir la tasa de fracaso, la tasa de abandono, la tasa de mediocridad, la tasa de desempleo juvenil. Nosotros gestionamos, tenemos nuestras propias escuelas, tenemos escuelas que nos ceden a la Fundación básicamente porque están en situación de alto riesgo y tenemos escuelas donde cada uno de estos factores es un riesgo grande y sabemos que esto se puede vencer. Es uno de los primeros mensajes del pacto. Creemos que es posible superar esta realidad en un periodo relativamente corto de tiempo, entre 3 y 5 años, si somos capaces de llegar a ese acuerdo nacional y somos capaces de focalizar en lo que realmente importa. Papeles para el Pacto se centra fundamentalmente en la educación obligatoria y por eso hemos hablado a lo largo de todo el documento de esa educación obligatoria. Hemos definido excelencia como derecho de cada niño en diferentes términos, no solamente excelencia a nivel académico, en la que mide PISA, con esta monoobsesión que tienen muchas veces, iba a decir los legisladores, pero no sé si aquí es conveniente, pero esta especie, ¿no?, de presión en este momento colectiva que ejercen PISA a sus primos hermanos y esta especie de competencia insana que se está produciendo entre los sistemas educativos y que está muchas veces enturbiando
las decisiones que se toman en torno a lo que significa realmente educar. Yo acabo de llegar de China para ver qué hacen los chinos, que sacan tan buenas notas en matemáticas, y, en fin, yo les aseguro que no quisiéramos copiar sus métodos. Y, por lo tanto, al final uno tiene también que centrarse en cuál es la finalidad que tiene la educación, ¿no? Y qué clase de educación y qué clase de ciudadano, qué clase de persona, qué clase de país. Por eso, cuando hablamos de excelencia, no nos centramos única y exclusivamente en el éxito académico. A mí me gusta utilizar el sistema de indicadores de la UNESCO, que separa en 6 grandes áreas a la hora y distingue entre bienestar académico y bienestar educativo. Y considera otros muchos factores que hacen que las escuelas tengan que diseñar su cambio, su sistema de cambio, de una forma más equilibrada, como veremos después. Hemos empezado, y paso a la siguiente parte, en Papeles para el Pacto, en recoger en lo que creemos que estamos de acuerdo. Entonces, hay 13 aspectos donde yo creo que unos y otros, con distintos matices, podemos llegar a un acuerdo de una forma relativamente fácil. Hemos repasado los programas de sus partidos políticos, hemos estado haciendo un contraste de las propuestas que se hicieron en la campaña electoral última y hemos hecho un esfuerzo de síntesis, además de habernos encontrado con más de 100 organizaciones, unas más grandes, unas más pequeñas, y también con representantes de todos los partidos políticos que creo que están hoy en la sala. Y ahí hemos encontrado esos 13 puntos que creemos que pueden ser un buen punto de partida a la hora de hacer una redacción final de una propuesta de acuerdo. Quizá entre estos principios de acuerdo, a mí me gustaría destacar alguno que creo que puede sufrir un cierto riesgo. Creo que, por ejemplo, el número 4, estamos ante una presión en este momento en Europa que está haciendo fuerza para eliminar la inclusividad como opción de éxito educativo. Se está cuestionando un principio que hace 20 años era incuestionable, y es que la escuela comprensiva, la escuela inclusiva, era la mejor apuesta a nivel de generar un modelo social. Yo creo que todavía aquí en España tenemos un cierto consenso, que no queremos renunciar a la inclusividad, aunque suponga unas decisiones de organización y de inversión diferentes que garanticen no solamente a corto plazo unos resultados brillantes, sino a medio y a largo plazo una sociedad mucho mejor. Y esto es una de las cuestiones que creo que estamos de acuerdo y que tendríamos que defender y blindar, ¿no?, ante el riesgo que supone. Quiero también dar una palabra sobre el 6, que es el tema de la importancia que tiene la etapa infantil como etapa educativa, ¿no?, y aumentar la relevancia. Yo dirijo con José Antonio la Cátedra de Investigación sobre Inteligencia en la Universidad de Nebrija. Desde allí, y con su apoyo, también pudimos hacer parte de este trabajo. Y creo que todas las investigaciones apuntan a que mimemos como país el sistema educativo hasta los 7 años, ¿no?, que tengamos la generosidad, la creatividad, ¿no?, de apostar por un modelo de educación infantil de excelencia, pero de mucha flexibilidad, que sea capaz de generar complicidades no solamente con las familias, sino también con los entornos locales, con la municipalidad y con muchas iniciativas que provienen tanto del tercer sector como de entidades privadas, en una sana colaboración para ofrecer muchas oportunidades de experiencias enriquecidas en esa etapa educativa. Debemos huir de modelos que pretenden asemejar la educación infantil a un modelo academicista de primaria, con esta presión obsesiva que tienen algunos sectores de que los niños hagan cartillas con la M y la P. Entonces, esta presión que todavía funciona en algún imaginario social y que vincula muchas veces la prisa en la lectoescritura con la calidad del sistema infantil, eso es un riesgo y creo que ese riesgo hay que prevenirlo. Pero creo que hay que ser muy flexibles para dotar de autonomía organizativa a la etapa de infantil y huir de cerrar y cercenar la libertad y, sobre todo, la pluralidad de opciones pedagógicas. Quizá en las últimas no nos hemos entretenido mucho con formación profesional, porque insisto que Papeles para el Pacto se centraba más a nivel educativo. Yo creo, a nivel personal, yo he estado 17 años en institutos públicos de FP
y tengo mucho cariño a la FP y me encantaría poder cambiar toda la FP y hacer un modelo dual a la latina, no tanto a la alemana, ¿no? Porque creo que nuestro tejido empresarial y nuestro tejido social invitaría a otro tipo de modelos. Pero es verdad que en Papeles para el Pacto no hemos entrado directamente ahí. Una palabra sobre el punto número 9. Ya incidíamos mucho en Papeles para el Pacto y posiblemente en el Libro Blanco fue una de las cosas donde más me criticaron en los medios de comunicación, que fue la necesidad, yo estoy absolutamente convencida que este sistema educativo no cambiará si no introducimos un modelo riguroso de evaluación del desempeño docente. Nosotros llevamos ya muchos años, ya desde el año 1998 comenzamos a hacer modelos de evaluación de desempeño con observación de aula, creamos un sistema de estandarización de competencias docentes, hemos ido variando a medida que las investigaciones internacionales iban aportando otros modelos, pero creemos, y en eso insistíamos en el Libro Blanco, que es preciso publicar y consensuar a nivel nacional un perfil docente de excelencia, con unas competencias que sean objetivables, que puedan acreditarse como base, como sustrato de los modelos de formación y desarrollo profesional, tanto desde la formación inicial del profesorado como en la carrera docente, y que sean además susceptibles de ser evaluados anualmente con sistemas que hoy son contrastados, que garantizan la objetividad y sobre todo que garantizan que se puede ayudar a mejorar a los docentes. Se me criticó mucho en el tema de la evaluación porque se decía que queríamos pagar menos a los profesores que suspendieran el examen y, bueno, ha habido mucho revuelo porque es verdad que nuestro sistema educativo tiene una especie como de alergia, ¿no?, a ser evaluado, a pesar de que somos evaluadores en clase, ¿no? Pero creemos, y yo creo que hay un cierto consenso, no posiblemente en las maneras, pero yo creo que hoy nadie, o ningún partido político, ni ningún sindicato, nadie se atreve a decir públicamente que no hay que evaluar a los docentes, porque al final la evaluación es el principio, lo he dicho antes, de mejora. Entonces creo que hay que explorar y consensuar un modelo potente. Yo sé que esto es una inversión muy grande, pero posiblemente es más urgente que muchas otras cosas que aparentemente o a corto plazo parecen más glamurosas, ¿no? Pero produce un cambio mucho más espectacular en una escuela cuando se introduce un modelo de evaluación de desempeño que cuando se introduce tecnología en el aula. Bien, hay un tema, quizá el número 13, donde también creo que hay un acuerdo, ¿no?, en la necesidad de fomentar la participación de todos los agentes educativos dentro del sistema educativo, pero una participación diferencial, ¿no? Creo que no es lo mismo lo que puede aportar a un modelo educativo en una escuela los docentes, los claustros, los consejos escolares, los organismos municipales, la sociedad civil. Creo que necesitamos una cultura democratizadora de las escuelas, pero en un sentido positivo, ¿no? A veces uno tiene la sensación, yo hago muchas escuelas de padres y hago muchas charlas abiertas en pueblos pequeños, en zonas rurales. Yo tengo mucho cariño en la escuela rural y muchas veces, ¿no?, ves esta especie de competición en un momento donde la bajada de natalidad es un riesgo enorme para toda la escuela española. No voy a distinguir la escuela pública por quién pague la nómina a fin de mes, sino por cómo la sociedad civil gestiona los bienes públicos, ¿no? Insisto en esto porque muchas veces, sobre todo en las zonas de España donde la natalidad es muy baja, el enfrentamiento de las redes educativas es un grave problema que va en detrimento del aprendizaje de los niños, de la paz social de las poblaciones pequeñas. Está provocando muchos enfrentamientos que van mucho más allá del modelo educativo de escuela y que provocan fracciones dentro de las mismas sociedades pequeñas o los microsistemas sociales rurales. Creo que hay muchas formas creativas de participar. Hemos hecho una propuesta en Ciudades Educadoras, publicamos un documento de indicadores de cómo se puede hacer modelos de colaboración y coparticipación y no de competitividad y competición entre las distintas ofertas educativas de educación formal y no formal e informal que tienen las localidades pequeñas. Quizá en las grandes ciudades esto se desdibuja, pero no podemos olvidar que la escuela rural en España sigue siendo una realidad enorme. Bien, todo sería estupendo si no tuviéramos que abordar estas 8 tensiones que hemos recogido
ampliamente dentro del pacto. Insisto que no nos hemos definido, hemos procurado plantear en cada una de ellas cuáles son las posturas encontradas y luego, pues quizá en el diálogo podemos centrarnos en las que ustedes quieran. Yo las nombro muy rápidamente y digo lo que pienso muy rápidamente también sobre cada una de ellas. Yo creo que hay un discurso público muy peligroso que presenta como confrontado la calidad y la equidad. La calidad le toca a la derecha y la equidad le toca a la izquierda. Esto es una banalidad totalmente nefasta, que además se utiliza muy irresponsablemente a nivel mediático y que creo que hay que superar. Esto no es verdad, ¿no? Calidad y equidad van de la mano. España tenía unos resultados bastante envidiables en cuanto a niveles de equidad en el acceso escolar y creo que hay que pelear por mantener ese binomio. Y que al final la forma de superar la tensión entre calidad y equidad es una financiación adecuada para que no haya que elegir. Y yo creo y defiendo que aquellas personas, aquellos alumnos, aquellas escuelas, aquellos entornos más difíciles merecen mayor inversión para que tengan la misma posibilidad real de acceder a la excelencia. Es una de las cosas que decíamos en el libro blanco cuando proponíamos que aquellos profesores excelentes tuvieran posibilidades y flexibilidad para tener destinos como hacen, por ejemplo, en Gran Bretaña. Yo bebo mucho el sistema británico, con los equipos, entre comillas, de rescate, donde se envía a los mejores directores o a los mejores docentes durante 2 años, 3 años a escuelas de riesgo para que alcancen un cambio potente. Hay una tensión entre la inclusividad y el modelo diferenciado que bebe de la mano, pues está el mismo color, de la tensión anterior, ¿no? En este momento hay una presión en partir y hacer institutos de excelencia, bachilleres de excelencia, colegios de excelencia, en separar, en privatizar opciones para determinadas clases sociales, en dejar que el mismo sistema es perverso en cómo todo este discurso con financiación insuficiente acaba haciendo guetos en las grandes ciudades y acaba presionando y haciendo creer a los padres que lo mejor que pueden hacer sus hijos es estar con grupos homogéneos. Y cuanto más homogéneos y mejores posibilidades. Y esto es pan hoy y hambre para mañana, ¿no? Como los chinos. La tercera, hemos definido en papeles para el pacto, yo hubiera sido un poco más agresiva en esta, la tensión entre las competencias educativas del Estado y los derechos de las familias en términos de la pluralidad de modelos de enseñanza. De nuevo, creo que hay un desvío social en la percepción de esta tensión, porque al final, quizá voy a ser un poco atrevida, yo creo que el sistema español es tremendamente homogéneo. O sea, yo hago más de 100.000 kilómetros en mi coche todos los años y cojo aviones y tengo tarjeta oro en todos los medios. Quiero decir que piso mucha escuela. Y yo les aseguro que las diferencias reales, sustanciales, entre una escuela en un pueblecito gallego y una escuela en el centro de Madrid son mínimas. O sea, la homogeneidad del sistema educativo español es sorprendente. Entonces, esto no es positivo para el sistema. Y es cierto que cuando las leyes educativas son tan farragosas, tan exhaustivas, tan controladoras, y sobre todo los organismos como la inspección educativa, las administraciones locales, son tan insistentes en la letra pequeña, acaban produciendo un conformismo y una mediocridad generalizada aceptable que es muy peligrosa a la hora de ofrecer o cambiar o superar nuestro enemigo común, que es el fracaso. Y esto supone vencer esa desconfianza que tiene muchas veces la Administración hacia cada una de las escuelas. Para construir confianza, por supuesto, hay que empoderar a la escuela, hay que formar muy bien a los profesores y hay que formar especialmente bien, esto lo decía en el libro blanco y ahí apuesto mucho, a los equipos directivos. Es otro de los grandes lagunas, yo ya lo decía en el libro blanco, una de las grandes lagunas de nuestro sistema es que no tenemos personas que sepan dirigir escuelas. No hay un programa de formación de dirección potente y no hay un modelo de formación. No tanto las horas o los requisitos, cuanto un modelo eficaz que enseñe a liderar procesos de gestión de cambio y de innovación. Y esto requiere una apuesta y una inversión importante, porque además formar un profe lleva un tiempo. Formar un buen equipo directivo, formar un buen director o directora lleva bastante más tiempo, pero construir un equipo directivo y un proyecto con visión y con capacidad de transformación
lleva mucho más. Y esto requiere una visión a medio y a largo plazo, no solo requisitos y programas constantes anuales que se mueren en junio, que vuelven a empezar, que están muy burocratizados y que el mismo sistema muchas veces hace desistir a aquellos que realmente tienen una voluntad de cambio. El número 4 tiene que ver con esto, es el tema de los conciertos educativos. Yo aquí creo que tenemos otro problema endémico nacional y es la confusión entre lo estatal y lo público. Hay mucha gente que cree que el Estado, o sea, el espacio público es el espacio que gestiona directamente el Estado y yo creo que esto no es cierto. El espacio público es de la sociedad civil, no es del Estado y por lo tanto es la sociedad civil la que puede gestionar el espacio público. Y hay que articular maneras, sistemas de control, correctivos, pero no puede confundirse. Entonces, los colegios concertados y los colegios de gestión estatal son públicos, ambos son públicos. Y creo que ahí hay que establecer, aquí ponemos algunos de los puntos más calientes, pues el tema de las cuotas con los inmigrantes, el tema de los correctivos sobre los modelos educativos, el respeto a los valores constitucionales, los sistemas de colaboración, de cofinanciación entre entidades ajenas también a las escuelas. No hay que olvidar que los sistemas de éxito, y ahí está el informe McKinsey, se gestionan por conciertos educativos. Los famosos finlandeses no es financiación directa. Son conciertos a municipalidades o a grupos de padres o a cooperativas. Entonces hay que desdemonizar esta idea de que el concierto educativo es un favor o es un regalo que se hace a un grupo social. Otra cosa es qué condiciones vamos a poner, cómo vamos a controlar ese sistema y qué vamos a hacer para que no se cometan algunos abusos que oscurecen el gran trabajo que se hace en muchos lugares. De la misma manera que yo, que vengo de la enseñanza pública y he sido 17 años profesora en instituto público, creo que se ha introducido mucho discurso en contra y creo que hay mucho que aportar con los grandes profesionales que hay en este momento en los centros públicos y que juntos, cuando logramos juntarnos, y nosotros tutorizamos más de 300 proyectos mixtos de profes que provienen de ambas redes, cuando logramos juntarnos y aprender mutuamente, se puede avanzar mucho, ¿no? Y desmontar todo este discurso que tiene otros intereses que no tienen mucho que ver con la educación. El punto número 5 tiene que ver con la relación con la Iglesia, la tensión entre la idea laica o no laica, la confesionalidad de las escuelas y sobre todo el tema de la clase de religión. Yo he sido profesora de religión en centro público también durante algunos años y evidentemente toda la historia que arrastra de intento de negociación y de intento de encontrar una fórmula de consenso es posiblemente uno de los temas más complejos. Yo creo que podemos acudir a ver cómo esto, cuando en uno de los momentos donde negociamos, estábamos negociando en aquel momento el modelo de la LOCE, y yo recuerdo que estuve en Irlanda, reunida con los obispos irlandeses. Irlanda es un caso curioso del que creo que podríamos aprender, porque era un país confesional católico, con un modelo de clase de religión similar al nuestro, que ha hecho un proceso de evolución de la presencia de la enseñanza religiosa escolar a modo británico, con una cierta paz social, con un sistema de módulos que describo brevemente en el libro. Pero creo que hay muchas posibilidades de encontrar un equilibrio entre la necesaria formación en la dimensión espiritual del ser humano, no necesariamente confesional, el conocimiento de las fuentes de la cultura y de la tradición y, por supuesto, el respeto a las creencias personales de todo tipo, de todos los ciudadanos, ¿no? Pero creo que, aunque el tema parece anecdótico, despierta muchas pasiones emocionales y que aquí necesitaríamos quizá sentarnos durante muchas horas encerrados, ¿no?, con esto el protocolo de Chapman, sin que nadie pudiera tuitear, para poner encima de la mesa, como hemos hecho sucesivamente en las anteriores leyes, propuestas de currículum. Yo he redactado propuestas de currículum. Te miro porque con cristianos socialistas tuve un largo trabajo de varios años. Entonces, con Peces Barba trabajé mucho en la propuesta encima de la mesa de distintas fórmulas de consenso en torno a la clase de religión y esto está publicado. Hay un tema de tensión entre el centralismo y las comunidades autónomas. Bueno, ahí también describimos, yo creo que hay cosas que son de todos y creo que a lo mejor si cambiáramos en profundidad los núcleos vertebradores de la ley de educación, por ejemplo, si en vez de pelear si vamos a enseñar más horas el Miño o el SIL o el Guadalquivir y nos dedicáramos a hacer un currículum real competencial,
evitaríamos muchos de los conflictos, evitaríamos mucho si hiciéramos una buena ley base que fuera mucho más flexible y que permitiera mucho espacio de autonomía, microsistema desde la escuela y macrosistema desde el Estado. Y eso nos ayudaría a superar muchos de los enfrentamientos localistas que luego salen, o que luego es lo que llega después, lo que llega a los profes, ¿no? Si tú vas a un claustro y preguntas por qué hay ese conflicto, y nosotros llevamos muchos centros en Cataluña, en el País Vasco, de hecho dirigimos algunos allí, y dirigimos colegios en Andalucía, y dirigimos colegios en Castilla-La Mancha, de momento, y en Comunidad Valenciana, que sí tenemos. Entonces, hay mucho más común que nos separa. Y hay formas de escapar de los temas más polémicos. Yo no voy a entrar en el tema del dinero, porque esto les corresponde a ustedes y yo no soy economista, pero los filósofos ya se sabe, ¿no?, que nos distanciamos de la parte más banal. Pero quitando los problemas económicos, que yo no voy a entrar, creo que hay muchos puntos de encuentro si logramos definir un modelo de desarrollo de ley, es decir, de desarrollo, los de decretos de desarrollo, que permita que todo el mundo se sienta cómodo. Y pongo el ejemplo del currículum, que es uno de los que mejor conozco, donde hemos hecho propuestas de currículum competencial que dejaría un espacio de libertad suficiente como para que esto se pudiera andar. Bien, autonomía, esto ocurre de la misma manera con los centros. Y la última es esa tensión del tema de la profesionalización de la dirección, porque hay mucha reacción, hay mucha resistencia, sobre todo en la escuela de secundaria pública, con la creación de un cuerpo directivo. Esto despierta muchas acritudes, quizá por heridas históricas no bien superadas, ¿no? Entonces hay una tensión entre la necesidad de generar un proceso de participación, pero la necesidad de recuperar un concepto de autoridad, que no de autoritarismo, ¿no? Autoridad como sabiduría reconocida a la hora de dirigir un centro. Bien, creo que ya no me queda prácticamente tiempo. Al final del documento hay 10 propuestas concretas, ¿no?, que un poco yo a veces en broma digo, bueno, pues si yo fuera ministra de Educación, que como no ocurría nunca, pues así no tendría que tomar esa decisión, ¿por dónde empezaría a cambiar o a elaborar una ley de educación? Cambiaría el currículum radicalmente. Quiero decir, creo que las definiciones curriculares de las últimas 7 leyes de educación están obsoletas. Llegan unos y quitan, llegan otros y ponen, pero el esqueleto de configuración es idéntico. Y de ahí no vamos a salir del bucle. Entonces, yo creo que hay que hacer una definición mucho más al estilo nórdico, con una revisión de los currículums a niveles de competencias, no a niveles de contenidos asociados, con mucha más flexibilidad, garantizando evidentemente unos mínimos, pero con otra manera, ¿no? Creo que a nivel evolutivo los currículums que se copian mutuamente olvidan cómo hoy los procesos madurativos a nivel de psicología evolutiva han cambiado, ¿no? Cambiaría la metodología docente, es decir, la metodología de aula. Creo que hay una gran laguna, empieza a haber mucho ruido mediático sobre innovación, trabajo cooperativo y todas estas cosas, hay mucha confusión, pero creo que hay determinadas cosas que son hoy innegables y que son apuestas que habría que fomentar en positivo, porque yo creo que determinados cambios en las escuelas no se pueden hacer con el látigo, pero creo que hay que promocionar y reforzar las buenas prácticas metodológicas, que las hay. No hace falta ir a Finlandia, aunque mi consejero así lo haya decidido, porque aquí se pueden visitar escuelas que están hoy logrando, con nuestros recursos y con nuestra realidad, resultados excepcionales, como las nuestras. Después hay que cambiar la forma de evaluar, hay que revisar muy mucho el uso, no solamente cómo se hacen las pruebas externas, sino el uso de la información de esas pruebas, y hay que incluir en la escuela una cultura de evaluación diferente. La obsesión con la calificación, los programas estos informáticos de las consejerías, el andaluz no tiene desperdicio, o sea, que encorsetan a los centros y obligan a renunciar a una verdadera evaluación del aprendizaje, deben ser totalmente flexibles o al menos deben cambiar, porque están matando muchas iniciativas de buenas escuelas, ¿no? Tengo que terminar, ¿no? La personalización del aprendizaje, que es un cambio de la antigua llamada atención a la diversidad. Creo que necesitamos una gran inversión en profesionalizar la atención a las necesidades educativas, a todas las necesidades educativas de los niños. Aquí hace falta una gran formación, pero hace falta también la dotación de recursos. Y hay muchas formas creativas de, con el mismo dinero, hacer las cosas mejor. Esto luego en las preguntas.
un cambio en la organización de los centros, cómo estructuramos las escuelas, como lo tienen escrito, lo pueden leer, la mejora en la calidad de la función docente, y ahí he elegido los 4 aspectos del libro blanco que me parece que serían los primeros a corto plazo: la evaluación del desempeño, mensaje social. Esto es importante. En España hay una desconfianza. Yo he trabajado varios años en Inglaterra y allí, en Oxford, hay un gran respeto del universitario, del académico, por lo que hace el maestro de escuela, al cual se le invita con mucha frecuencia y se le escucha mucho en la universidad. Y el maestro respeta mucho al académico y acude a él cada vez que tiene un problema. Esta cultura colaborativa entre instituciones superiores y escuela de a pie no se tiene. Entonces, creo que hay muchas maneras de crearla, creo que hay posibilidades, desde la modificación de los programas de doctorado, estas tesis inútiles donde uno se encierra 2 años, o 3 o 5, ¿no? O sea, creo que universidades, por ejemplo, de la talla de Oxford o de Cambridge, en Gran Bretaña, ofrecen programas para maestros de escuela con publicaciones más cortas, investigaciones de aula. Se promociona mucho esa simbiosis, ¿no?, el antiguo llamado investigación en acción. Hay que vincular al alumnado. Tenemos un problema de bullying y de acoso cada vez más grave. Hay una psicosis colectiva. Yo esta semana he tenido que abordar varios casos bastante graves y realmente hace falta un cambio, yo creo que en la acción tutorial. Otra gran ausente de las últimas 2 leyes de educación. Creo que la figura del tutor, hay que mirar a los finlandeses, es crítica. En magisterio es una optativa. Es decir, es lo más importante que un maestro puede ser, es tutor. Entonces hay que cambiar enormemente la función, la misión, la formación y, sobre todo, la estructuración del tiempo de tutoría dentro del horario escolar. Y creo que eso produce un resultado también grande. Hay que animar a algunas familias que se impliquen y a otras que no crucen el umbral del colegio. Esto no sé si hay que ponerlo en la comparecencia. Entonces, hay que superar mitos y hay que dejar a las familias en su sitio, porque determinados discursos son muy peligrosos, sobre todo determinados. Al final son los niños, insisto, nuestro objetivo. Y eso hace pues, que la participación de las familias tenga que tener distintas variables, tenga que pretender la complicidad, pero también tenga que descansar en el respeto a que los profesionales somos los docentes. Y que, por lo tanto, cuando se habla de dotar de autoridad a los maestros, se trata fundamentalmente también de saber quién está en su sitio dentro de la comunidad educativa y de tener gente especializada también que pueda atender a esta relación que cada vez es más compleja, ¿no? Eso implica la colaboración de toda la sociedad. El tercer sector, la inversión privada, hay una resistencia en la escuela pública y hay muchas dificultades y trámites, ¿no? Yo propongo que, de la misma manera, nosotros tenemos también una productora de cine educativo, porque creemos en esto de lograr, les invito al estreno de la próxima peli, y contamos con la desgravación fiscal para cine en algunas comunidades autónomas, alcanza hasta el 45%. ¿Por qué puede una empresa desgravarse un 45% si hace una donación a una película y no se hace una donación a la escuela local para que haga un proyecto de desarrollo? Creo que hay muchas maneras de incrementar la colaboración del sector privado con la educación, a nivel de beneficios fiscales, por ejemplo, pero sobre todo a nivel de crear un discurso que estimule la colaboración y que cree la conciencia de que la educación de este país es cosa de todos, no solamente de las escuelas. Y, por último, esto supone un cambio en la administración, ¿no? La inspección educativa tiene que cambiar. Esto no sé si tampoco lo puedo decir, pero creo que yo trabajo mucho con las inspecciones. Hay mucha diferencia en comunidades autónomas. Cuando la gente pregunta por qué hay tantas diferencias, hay muchas diferencias cuando uno tiene un buen inspector y cuando uno no tiene un buen inspector. Creo que hace falta una cultura de innovación, de pedagogía, de cambio, y creo que hay que superar esa visión del inspector como el ogro, ¿no? O el burócrata, ¿no? O el que va a pillarte. Entonces, ese cambio tiene que darse, porque si no, al final yo creo que la figura de la inspección educativa es engañar al sistema educativo, es tener el discernimiento suficiente para flexibilizar la ley en función de la necesidad de cada niño. Y creo que eso no se vive así. Y mientras eso no cambie, va a ser muy difícil que podamos confiar en las administraciones educativas, los profes de a pie. Ya me he pasado 10 minutos. Había hecho un poco de broma a lecciones de la historia, pero ya termino recomendándoles este libro.
hechos y alianzas en la historia de la diplomacia, ¿no? Entonces, yo leí este libro y pensé, bueno, de todas las alianzas extrañas que ha habido en la historia de la política, que podemos aprender de algunas de ellas para nuestro pacto, ¿no? Entonces, hay pactos extraños, como el de Estados Unidos y Corea, ¿no? Donde al final de lo que se trata es de sentir que todos ganamos, ¿no? Luego, quizá, cómo es posible que Gran Bretaña y Estados Unidos, ex colonia británica, ahora sean amigos especiales y deberían odiarse a muerte, ¿no? ¿Qué han hecho los británicos, tan listos ellos, para convertirse de enemigos irreconciliables en amigos, ¿no? Cómo hemos cambiado esa imagen, en fin. Bien, lo voy a dejar ahí un poco como anécdota, porque creo que tampoco... Pero el libro es interesante y un poco de ahí viene esta idea de que no es suficiente conformarse con mínimos. La gente me pregunta, los periodistas me preguntan, yo salgo mucho en medios de comunicación, ¿va a haber pacto educativo o no va a haber pacto educativo, ¿no? Y yo siempre contesto que el riesgo no es que haya pacto o no haya pacto. El riesgo es que perdamos esta oportunidad histórica de aspirar a máximos y responder a lo que toda la sociedad y sobre todo las nuevas generaciones necesitan. Gracias. Muchas gracias, doña Carmen Pellicer, por su intervención. Y a continuación vamos